Donald J. Trump, que brilla bajo el foco del teatro político, asumió el cargo de 45º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2017, luego de una tumultuosa campaña que no dejó indiferente a nadie. Vestido con su estilo característico, una distinguida corbata roja que contrasta con el familiar azul del traje de negocios, Trump hizo una gran entrada, exudando confianza y valentía mientras se embarcaba en un viaje que innegablemente alteraría el curso de la nación y el mundo. El tiempo siempre tuvo una manera de dar forma a una presidencia, y así fue para Trump. No se podía evitar empatizar con la magnitud de su cargo, y las duras decisiones que implicaba un torrente constante de cuestiones nacionales e internacionales que tenían el peso de la precedencia histórica y la expectativa de legados futuros. Haciendo malabarismos con los deberes tanto del magnate empresarial como del jefe de Estado, la toma de posesión del presidente Trump fue un acontecimiento trascendental y polarizador que significó un alejamiento de las normas políticas percibidas por sus predecesores. Desde el principio, su retórica mordaz y su enfoque intrépido lo distinguieron como presidente frente a los establecimientos de poder profundamente arraigados. A lo largo y ancho, la presidencia de Trump estuvo marcada por el tira y afloja entre la Casa Blanca y el Congreso, especialmente durante su segunda mitad, cuando la Cámara estaba controlada por el Partido Demócrata. Su determinación de frenar el poder del aparato federal llevó a los políticos orientales, en particular, a desviarse de su liderazgo con frecuencia frustrante, convirtiéndolo en un presidente perpetuamente en crisis. Sin embargo, la presidencia de Trump no puede resumirse únicamente en sus paradojas y oposiciones. Fue un periodo marcado por muchas novedades, incluidos los históricos acuerdos de paz que ayudó a negociar entre Israel y varias naciones árabes, un logro que le valió la nominación al Premio Nobel de la Paz. Todas las presidencias tienen momentos críticos, y en el caso de Trump, uno fue el impeachment. Fue un epíteto que manchó el brillo de su presidencia. La terrible experiencia del impeachment, que gira en torno al abuso del poder presidencial, y la obstrucción de la justicia en sus tratos con Ucrania, arrojó luz sobre las inconsistencias del gobierno estadounidense. La inmigración y la frontera sur se convirtieron en el emblema de la presidencia de Trump. Conceptualmente, su administración construyó una fortaleza en torno a la soberanía estadounidense. En la práctica, esto significó crear políticas estrictas para prevenir la inmigración indocumentada, y expulsar a quienes ya se encuentran en el país sin permiso. Así, la seguridad fronteriza se convirtió en un teatro cotidiano del circo político. El brote de la pandemia de COVID, y su impacto catastrófico que intercaló su campaña de reelección pusieron a prueba aún más el liderazgo de Trump. Los errores en la gestión de la pandemia, y las posteriores críticas revelaron verdades amargas, y vigorizaron la oposición para movilizar su descontento contra la administración. A medida que nos adentramos más en los anales del discurso político, resulta obvio que la historia de la presidencia de Trump no está totalmente contenida dentro de los muros de la Casa Blanca, ni dentro de los límites del Capitolio, sino que se extiende por todo el paisaje de Estados Unidos y más allá. Con su espíritu indomable y su palabrería sin remordimientos, la incomparable presidencia de Trump quedará grabada durante mucho tiempo en las páginas de la historia. Su intrigante historia de un magnate descarado convertido en presidente, atravesando las corrientes divisivas del populismo y el poder, resonará vívidamente en los pasillos del poder y la conciencia pública en los años venideros. Uno no estará de acuerdo con las políticas, sanciones y legislación de Trump. Algunos lo ensalzarán, lo elogiarán y se alinearán con él. Ya sea que esta presidencia imperial catalizó el resurgimiento estadounidense o sembró las semillas de la desilusión, hay una verdadera afirmación, de que la presidencia de Donald Trump fue un espectáculo político único. Al examinar los logros y errores de la presidencia de Trump, Estados Unidos luchó con su conciencia, redefinió sus valores, sopesó el mérito de la conveniencia versus el arte de gobernar, y reflexionó hasta qué punto la nación podría ser rehecha por un líder que no tiene experiencia previa. En cargos públicos, amarlo o odiarlo, Donald Trump fue un presidente que resonó en un segmento considerable de la población estadounidense. Su personalidad poco convencional y voluble encontró reverberaciones incluso en los rincones más lejanos de la aldea global. Debajo del barniz de la fuerte exuberancia se esconde una historia que atravesará los anales de la historia política estadounidense. Mientras bajamos el telón de la historia del 45º presidente, nos estamos preparando para ver el legado duradero del hombre que prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, una historia que no ha dejado intactos a ningún segmento de la sociedad estadounidense. La historia de su presidencia seguirá dando forma al curso de la nación y a la narrativa de su pueblo. La presidencia de Trump fue un legado político electrizante que dejó su huella en el escenario mundial. Los recuerdos de sus temas polémicos, discursos apasionados y episodios dramáticos seguirán dando forma a las narrativas políticas y sociales de Estados Unidos, subrayando el espíritu indomable de democracia que forma el corazón de Estados Unidos. Si bien el telón momentáneo ha caído sobre la presidencia de Trump, las ondas de la caótica vorágine que generó continúan resonando en todo el panorama político de Estados Unidos, manteniendo al público estadounidense entrelazado en un estado de introspección agitada, anticipación interminable y volátil división.